Buenas tardes a todos los presentes. Disculpen. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con la charla de los temas tributarios del taller de tributación básica para emprendedores. Y asimismo, comentar que este es el último taller de todos estos, de este ciclo de talleres que hemos llevado todos los viernes. El día de hoy vamos a tratar el tema de régimen de retenciones y percepciones, como siempre. Mi compañera Milagros Guzmán y quien le habla Melissa Ramírez, dándole todos los temas claves, los conceptos básicos y algunas casuísticas para que puedan aplicarlo a sus emprendimientos. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con lo que es el régimen de retenciones. Para esto vamos a conceptualizar qué viene a ser el régimen de la retención del IGB. El régimen de retenciones del IGB es un sistema por el cual se retiene un porcentaje del total de retención por parte del comprador, es decir, el agente de retención, hacia el vendedor. Esta retención será declarada y pagada por el agente de retención, mientras que el vendedor podrá utilizar este saldo para aplicarlo al IGB y que tenga por pagar, o en el caso de no agotarlo, puede solicitar la respectiva devolución. Bien, siguiente. Ahora podemos, vamos a ver lo que es un agente de retención, como ya vimos que es el encargado de la retención. Este agente viene a ser el comprador o usuario del servicio designado mediante resolución de superintendencia, que en el momento de pagar el precio total de la venta, él tiene que hacer la retención del 3%. Este porcentaje es declarado y pagado a la SUNAT. El vendedor puede utilizar dicho monto para descontar una parte del IGB que les toca pagar, y si no tiene impuestos por pagar, puede pedir la devolución, como ya lo habíamos visto anteriormente. La SUNAT realiza la designación o exclusión como agente de retención mediante resolución de intendencia. Eh, en este caso, sus empresas, nuestra empresa, puede ser designado como agente de retención o dejar de serlo a partir del momento indicado en esa norma. Cabe indicar que la SUNAT hace una evaluación a cada empresa y si lo ve conveniente, como ya lo había explicado, lo designa como un agente de retención, ¿no? Esto es comunicado a través de los canales oficiales y en este caso podemos también verlo a través de nuestra clave SOL. Desde el momento que estamos designados tenemos que cumplir con este deber como agente de retención y hacer las declaraciones y pagos respectivos, ¿no? Entonces, así como somos designados, también la norma indica que también podemos dejar de serlo, es decir, se nos comunica que ya no vamos a ser agentes de retención. Entonces, a partir de ahí ya dejamos de hacer las retenciones respectivas. Entonces, todo eso también lo podemos verificar en consulta de RUC a través de la página y ingresamos nuestro número de RUC. Entonces, ahí se nos indica que estamos dentro del padrón de los agentes de retención, ¿no? Entonces, esto es importante conocer. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo. El objetivo de ser un agente de retención o de la retención en sí es incrementar la recaudación del IGB a través de una mejora en el rendimiento del impuesto de contribuyentes, que son los proveedores de otros contribuyentes, es decir, las grandes empresas. Siguiente. Bien, ¿qué aplica el régimen de retenciones? En este caso, hay
ciertas características para poder aplicar lo que es la retención, ¿no? Aplicará a todas aquellas operaciones de ventas de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción grabados con el IGB, cuyos importes superen los 700 soles. No se aplicará en operaciones que estén exoneradas o inefectas del impuesto, así como aquellas operaciones que se encuentren, excluidas de este régimen, ¿no? Bueno, estas son las dos grandes consideraciones que hay que tener en cuenta para poder aplicar lo que es la retención. Siguiente. Bien. ¿Cuáles son las operaciones excluidas del régimen de retenciones? Estarán excluidas del régimen de retenciones las siguientes operaciones. Vamos a ver cuáles. Las realizadas con proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes. Las realizadas con otros sujetos que tengan la condición de agente de retención. Es decir, si tanto el proveedor como el cliente son agentes de retención, entonces no va a aplicarse la retención por ningún lado, ¿no? En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita el ejercer el derecho de crédito fiscal, tampoco se va a aplicar la retención. Por ejemplo, en una factura que no tenga IGB, entonces no se aplica, ¿no? También en el otro supuesto de venta y prestación de servicio, respecto a las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del reglamento de comprobantes de pago, no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago, en las cuales opere el sistema de operaciones de obligaciones tributarias con el gobierno central, es decir, las detracciones, el spot. También, por ejemplo, en las realizadas por unidades ejecutoras del sector público que tengan la condición de agente de retención, cuando dichas operaciones las afecten a través de un tercero, bajo la modalidad de encargo, sea este u otra unidad ejecutora, entidad u organismo público o privado. Así también las sustentadas con las liquidaciones de compra, pólizas y adjudicación, las mismas que seguirán regulándose con ya. Bien, ahora vamos a ver lo que son la tasa de retención, es decir, el porcentaje que se va a aplicar para esta operación. La tasa de la retención será del 3% del importe total de la operación grabada. Bien, ¿en qué momento se debe realizar la retención del IGB? Bien, se va a efectuar la retención en el momento en que se realice el pago, con prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación grabada con el IGB. En caso de pagos parciales de la operación grabada, con el impuesto a la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. En operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará el tipo de cambio promedio ponderado a venta, publicado por la Superintendencia. Ay, disculpen, creo que esa fue la señal. Bien, en el último supuesto, en operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha de pago. En los días en que no se publique el tipo de cambio preferido, o mejor dicho, referido, se utilizará el último publicado, ¿no? Como podemos ver aquí, las retenciones se calculan en base a la fecha de pago. También hay que tener en cuenta los pagos parciales, tener en cuenta el monto mínimo de los 700 soles y en caso de moneda extranjera, pues tener en cuenta el tipo de cambio de venta, ¿no?
Siguiente, por favor. Ya. Sigue el funcionamiento, las retenciones del IGB. Vamos a ver aquí. Se efectuará la retención en el momento en que se realice el pago con precedencia de la fecha en que se efectuó la operación grabada con el IGB. En el caso que el pago se realice a un tercero, el agente de retención deberá emitir y entregar el comprobante de retención al proveedor. Tratándose de pagos parciales, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. También se declarará el monto total de las retenciones practicadas en el periodo y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT agentes de retención en el formulario virtual número 626. El agente de retención deberá presentar el referido PDT, inclusive cuando no se hubieran practicado retenciones en el periodo. Esto es importante recalcar que para los agentes de retención se debe presentar este PDT 626 todos los meses en la fecha que corresponda, como indica la norma, así se haya o no se haya realizado retenciones, porque si no lo presenta, pues estaría incurriendo en una infracción y por ende una posible multa, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver lo que son las obligaciones del agente de retención. Una de ellas, solicitar a la SUNAT la autorización de comprobantes de retención. En este caso, ya las retenciones se manejan de manera digital, es decir, a través de la página de la clave SOL podemos emitir todos los comprobantes de retención que correspondan, ¿no? Tenemos que diferenciar los sujetos y operaciones a las cuales se debe aplicar la retención del IGB y efectuar la misma. Emitir los comprobantes de retención al momento del pago. Esto es importante porque si no se emite al momento del pago o de repente un día posterior al pago, pues también se está incurriendo en una infracción. Abrir en su contabilidad una cuenta denominada IGB Retenciones por Pagar. Esto también es importantísimo dentro de la contabilidad. Debe estar considerado esta cuenta contable para poder realizar un mejor control de todas las retenciones realizadas. Optativamente, marcar en el registro de compras los comprobantes sujetos a retención. Esto también es importante porque te permite también monitorear todas las retenciones que se hayan realizado, manejarlas dentro del registro de compras, así también como en los libros contables, también nos permite poder hacer la declaración de manera más rápida, más directa al momento que nos toque presentar los impuestos mensuales. Poseer debidamente el legalizado registro del régimen de retenciones, el cual podrá tener un máximo de 10 días de atraso, el mencionado registro, ¿no? Declarar y pagar a la SUNAT las retenciones efectuadas en el periodo utilizando el PDT agentes de retención, el formulario virtual 626. Bueno, esto también es importante considerar la declaración y el pago, ¿no? Ya que al ser designados tenemos esa obligación. No podemos hacer una retención y no declararlo y pagarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, las obligaciones del proveedor. Podemos ver las siguientes. Aceptar la retención que efectuará el agente de retención. Esto es clave entenderlo, ya que al nosotros ser designados agentes de retención, nosotros tenemos que hacer esa retención del 3%. Nuestro proveedor no puede indicarnos indicarnos que paguemos en la totalidad, ya que por obligación tenemos que hacer esa retención y pagarlo a la SUNAT. Emitir comprobantes diferenciados por operaciones grabadas y no grabadas. Abrir una cuenta denominada IGB retenido dentro de la cuenta Impuesto General a las Ventas, donde controlará las retenciones que le hubieran efectuado los agentes de retención, así como las aplicaciones de dichas retenciones al IGB por pagar. Al igual que el agente de retención, en su contabilidad se tiene que considerar esa cuenta contable para un mayor control, ¿no?, de las retenciones. Así también deducir el impuesto del IGB a pagar
la suma de los comprobantes de retención recibido en el mes y declarar en el PDT 621 el IGB renta mensual en el periodo al que corresponde al comprobante de retención recibido. Como ya vimos, en el caso de los proveedores, esta constancia de retención le permite reducir el monto del IGB por pagar en su periodo respectivo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la retención del IGB a las empresas? El sistema de retención del IGB puede tener implicancias tanto para los agentes de retención como para los proveedores. A continuación, destacamos algunos de los efectos principales. Para los agentes de retención tienen la responsabilidad de retener el IGB a sus proveedores y presentar las declaraciones correspondientes ante SUNAT. Esto requiere una correcta gestión contable para no incurrir en sanciones o multas. Y para los proveedores, que son objeto de la retención, es importante que reciban la constancia de retención y no la utilicen al momento de hacer su declaración mensual del IGB. El monto retenido será descontado del impuesto que deben pagar, lo que le permitirá reducir su carga tributaria. Si no se gestiona adecuadamente, esto podría generar inconvenientes financieros para la empresa, ¿no? Como ya vimos, el agente de retención es quien hace la retención del 3% y lo declara igual a la SUNAT, mientras que el proveedor lo que tiene que realizar es esa constancia de retención recibida, pues aplicarla en su IGB por pagar del mes, ¿no? Siguiente. Vamos a ver un caso práctico. En este caso, la empresa A ha realizado la venta de productos de limpieza a la empresa B. La empresa B, que es el cliente, viene a ser el agente de retención designado por resolución de SUNAT. La venta de productos ha sido por un valor de 1.300 soles y se desea conocer cuánto será la retención. Bien, la solución viene a hacerla de la siguiente manera. Vamos a calcular el importe de la operación. Valor de venta 1.300 soles. El IGB, que es el 18%, viene a ser pues 234 soles y el precio de venta 1.534. Vamos a calcular la retención. Esta se aplica sobre el importe total de la operación, es decir, sobre los 1.534 soles. La retención sería el 3%, multiplicando a 1.534, resulta 46 soles. Por lo tanto, la empresa B deberá efectuar la retención a la empresa A. Esta última podrá aplicar esta retención contra el IGB por pagar, mientras que la empresa B debe declarar estos 46 soles a través del formulario virtual 626 y pagarlo en el mismo formato y utilizando el formulario virtual 1662 de guía pagos varios, ¿no? De esta manera ambos están cumpliendo con la normativa. Siguiente. Bien, como ya les había indicado, el día de hoy vamos a ver lo que son retenciones y percepciones. Ahora doy pase a mi compañera para que les comente sobre el régimen de percepción. Bien, gracias por el pase, compañera. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos de lo que es el régimen de percepciones, como sería el porcentaje que se va a aplicar, los beneficios, y entre otros conceptos, como también un caso práctico. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a ver qué es el régimen de percepciones. Bueno, el régimen de percepciones es el régimen aplicable a las operaciones de venta de bienes grabadas con IGB y a las importaciones, mediante el cual el vendedor o agente de percepción cobra un porcentaje adicional sobre el precio de venta de sus clientes. En este caso, el agente de percepción deberá efectuar su declaración y pago, mientras que el cliente podrá aplicarlo a lo que es el IGB que tenga por pagar. De no agotarlo, podrá solicitar en todo caso lo que es una devolución, ¿no? Más que todo, para resumir, es que el vendedor, que es el agente de percepción, va a cobrar al cliente un monto adicional al precio de venta, como una percepción anticipada del IGB.
Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver qué es un agente de percepción. Bueno, los agentes de percepción son empresas, regularmente empresas grandes, que fueron designadas como también pudiesen ser excluidas mediante lo que es un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que es la opinión técnica de la SUNAT, quienes a su vez se encuentran en el padrón de agentes de percepción. Bueno, por lo tanto, estas empresas cuentan con lo que es un certificado de agente de percepción entregado por la misma SUNAT, por lo que tienen la autorización de cobrar un monto adicional a lo que sería el precio de la venta a sus clientes y que por supuesto tendrán que más que todo emitir un comprobante de percepción por el importe adicional cobrado, además del comprobante de venta, ¿no? Bueno, aquí más que todo vemos que mayormente los que son las empresas grandes son las designadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para lo que sea agente de percepción, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí vamos a ver qué bienes aplica en lo que es el régimen de percepciones. Bueno, en lo que es el régimen de percepciones, tenemos tres situaciones. La primera sería las ventas de bienes grabados con el IGB de los bienes del apéndice 1 de la ley 29.17.3. Bueno, aquí si una empresa vende ciertos bienes específicos en lo que está el apéndice, y por ejemplo el azúcar, el comprador debe pagar, además del precio y el IGB, un porcentaje adicional como sería la percepción, ¿no? También vemos que se aplica lo que es la percepción en la importación de bienes. Acá más que todo cuando se importan lo que es productos al Perú, en lo que es la aduana también se aplica una percepción del IGB. También tenemos lo que es la adquisición de combustible. Bueno, aquí ayuda más que todo a asegurar el pago del IGB, por lo que es un sector con altos volúmenes de ventas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que es el porcentaje de aplicación del régimen de percepción en lo que es la venta de bienes grabados con IGB. Bueno, aquí se debe aplicar sobre el precio de venta, que es la suma que incluye el valor de la venta y los tributos que graven la operación. En el caso de 0.5% se aplica cuando se emita lo que es un comprobante de pago que permita ejercer el derecho a crédito fiscal y sea también un sujeto designado como agente de percepción. Un ejemplo podría ser una factura, correcto, para usar en lo que es más o menos su declaración de liquidez. En lo que es el 2%, bueno, aquí vemos que ya es en todos los demás casos de venta interna de bienes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver en lo que es la importación de bienes. Bueno, aquí más que todo, primero es cuando el importador se encuentre a la fecha en que efectúe la numeración de la DUA o DSI, que viene a ser la Declaración Única de Aduanas o en todo caso la Declaración Simplificada de Importación. Bueno, en alguno de los siguientes supuestos va a ser lo que debería ser el 10%. ¿Bien? En este caso, si tiene lo que es no habido en lo que es en la SUNAT, también si la SUNAT haya comunicado o notificado la baja de inscripción, si tiene suspensión temporal, no tener RUC o teniéndolo no lo consigue en la DUA o DSI, y también si no se encuentra afecto al IGB. Otro caso es cuando el importador nacionalice bienes usados, bueno, aquí sería ya el 5%, ¿no?
El otro caso sería cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos anteriores. Aquí ya vendría a ser un 3.5%. En las percepciones en la adquisición de combustible, bueno, aquí en todo caso va a ser casi parecido al anterior, en lo que es la eh, en la venta de bienes, perdón. Bueno, aquí es el 0.5% que se aplica. Bueno, aquí cuando se emita un comprobante de pago que permita ejercer el derecho a crédito fiscal y sea también un sujeto designado como agente de percepción, o en todo caso el 2% en todos los demás casos de venta interna de bienes. Bien. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver en qué momento se debe aplicar la percepción del IGB. Bueno, en la venta de bienes grabados con el IGB y la adquisición de combustible, aquí el agente de percepción efectuará la percepción del IGB en el momento en que se realice el cobro total o parcial, con precedencia de la fecha en que se realizó la operación grabada con el impuesto, siempre que a la fecha de cobro mantenga más que todo la condición total. Y en caso de lo que es la importación de bienes, aquí la SUNAT efectuará la percepción del IGB con anterioridad a la entrega en lo que es las mercancías a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Aduanas, aquí con precedencia de la fecha de nacimiento de la obligación tributaria a lo que sería la importación, ¿no? En la importación. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver qué operaciones se encuentran excluidas en lo que sería el régimen de percepción. Bueno, aquí en la venta de bienes grabados con el IGB, no se efectuará la percepción en los siguientes casos, ¿no? Las operaciones que cumplan en forma concurrente los siguientes requisitos. Primero, sería se emita un comprobante de pago que otorgue lo que sería el derecho a crédito fiscal. Más que todo, un ejemplo sería como una factura electrónica. Otro caso sería el cliente tenga la condición de agente de retención del IGB o en todo caso figure en el listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGB. Otro punto, el listado se aprobará mediante el decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto siempre con la opinión técnica de lo que sería la SUNAT. Otro punto es en las ventas realizadas con clientes que tengan la condición de consumidores finales. Aquí esta condición operará para los bienes comprendidos en los que son los numerales 5 al 12 de lo que vendría a ser el apéndice 1. El siguiente punto es las ventas de gas licuado de petróleo despachado a vehículos de circulación por vía terrestre a través de dispensadores de combustible en establecimientos debidamente autorizados por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Y más que todo es cuando es vendido a vehículos terrestres, ¿no? Debe ser despachado a través de estaciones autorizadas. El otro punto es el retiro de bienes considerado como bien. El siguiente punto son las operaciones de ventas efectuadas a través de la Bolsa de Productos de Lima. Y por último tenemos lo que es las ventas en las cuales opera lo que es el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central, que sería el sistema de detracciones. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la exclusión en lo que es
adquisición de combustible. Bueno, acá se encontrarán excluidas las operaciones en las que el cliente presente algunas de esas condiciones, ¿no? Primero, que sea otro agente de percepción, acá habría lo que es una exclusión. También si sea consumidor directo, que cuente con lo que es registro habilitado en la Dirección General de Hidrocarburos. Y por último, también estará excluido las operaciones en lo que sería también si es consumidor final, ¿no? Entendido como aquel sujeto que no comercializa el combustible adquirido. En lo que sería ya las exclusiones de la importación de bienes, bueno, aquí no se aplicará la percepción a que se refiere la presente resolución a la importación definitiva. Primero, derivada de regímenes de importación temporal para la reexportación en el mismo estado o de admisión temporal para perfeccionamiento activo. O también en otro caso realizada por quienes sean designados como lo que sería agentes de retención del IGB, es decir, si la empresa o entidad que importa está registrada como lo que es el agente de retención, ¿no? También efectuada por el sector público nacional, a que se refiere el inciso A del artículo 18 de la ley de el impuesto a la renta. Bueno, específicamente aquellas entidades mencionadas en lo que es, como indica el inciso A del artículo 18, como pueden ser los ministerios, gobiernos regionales, ¿no? También de los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del apéndice 2 de la ley número 29173. Otro punto, de mercancías consideradas envíos de socorro, de acuerdo con el artículo 67 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Esto es más que todo las mercancías importadas como ayuda humanitaria, ¿no? También tenemos realizada al amparo de la ley número 27037, que es la ley de promoción de la inversión en la Amazonía. Otro punto tenemos efectuada por los organismos internacionales acreditados ante la SUNAT mediante la constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por último tenemos a lo que sería de bienes considerados como envíos de entrega rápida, ¿no? Según el Decreto Supremo 011-2009 EF o equivalentes, siempre que su valor no exceda de los $2.000 de los Estados Unidos de América, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que es un esquema del proceso que se realizaría para hacer la percepción del IGB. Bueno, vemos aquí a lo que es el proveedor de lo que sería el agente de percepción. Bueno, en este caso, el agente de percepción, que está designada, como bien lo mencionamos, por la SUNAT, acaba de cobrar lo que es un porcentaje adicional a lo que sería el precio de la venta, ¿no? Sobre el precio de la venta. Y también tiene que hacer lo que es la declaración y pago de ese monto adicional a lo que sería la SUNAT, ¿no? Va a usar lo que es para declarar el formulario 697 y lo que vendría a ser el formulario 633. Uno es de venta interna de bienes y el otro sería de combustible, ¿no? Y lo que sería el pago del monto percibido. En el otro lado tenemos a lo que es el cliente o comprador, que ya sería el sujeto de percepción. Bueno, aquí es empresa o persona que compra bienes y que se le va a cobrar lo que sería la percepción. Y también él va a aplicar sobre el IGB por pagar en la declaración con el formulario 621 o en todo caso podrá solicitar más que todo la devolución, ¿no? Si decide usar el monto percibido como crédito o solicitar más que todo la devolución. Siguiente, por favor.
Bien, vamos a ver lo que son los beneficios del sistema de percepción del IGB. Tenemos lo que es el sistema de percepción del IGB, presenta varios beneficios, tanto para lo que es la administración tributaria como para lo que serían los contribuyentes. Primero tenemos mayor control fiscal. Bueno, aquí la percepción del IGB asegura más que todo parte del impuesto que se recaude de forma anticipada y así poder ir reduciendo lo que es el riesgo de evasión. También otro beneficio sería que facilita el cumplimiento tributario. Aquí para los contribuyentes, bueno, el sistema de percepción permite realizar adelantos de su IGB, lo que puede facilitar el cumplimiento de sus obligaciones al reducir el monto a pagar en futuras declaraciones. Y por último, el último beneficio sería mejorar la recaudación. Bueno, aquí al recaudar parte del IGB por adelantado, lo que es la SUNAT asegura un flujo constante de ingresos fiscales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que sería un caso práctico. Acá vemos el ejemplo de la empresa El Market EIRL, es un tipo de empresa. Acá ha efectuado la compra de 90 cajas de cerveza por un monto de 4.500 soles sin IGB a distribuidora de cerveza SA, que es también la sociedad anónima, que es otro tipo de empresa, quien ha sido designado por la SUNAT como agente de percepción. Bueno, aquí se pide el cálculo de la percepción. Bien, vamos a ver la solución. Primero vemos lo que es el cálculo de la operación, vemos el valor de la venta, que sería por las 90 cajas, 4.500. A esos 4.500 le vamos a sacar lo que es el IGB, el 18%, que sería 810. Sumamos todo y vendría a ser un monto de 5.310. Ahora vemos lo que es el cálculo de la percepción. Bueno, aquí tomamos lo del importe total de la operación, que era 5.310. Y en este caso vamos a hacer lo que es multiplicarlo por la percepción, que sería el 2%, y nos viene dando un monto de 106 soles. Bueno, aquí por lo tanto la empresa distribuidora de cerveza deberá efectuar la percepción y declarar los 106 soles a través del formulario virtual 697 y pagarlo con el mismo formato o utilizando el formulario virtual o físico 1662, que es la guía de pagos varios. Y asimismo la empresa del mini market podrá aplicar la percepción sobre el IGB que tenga por pagar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si mi compañera quisiera agregar algo más. Sí, en este caso, indicarles que es importante como ya les he comentado anteriormente, que revisen constantemente su buzón de la clave SOL, donde se les va a indicar si son designados agentes de retención o percepción. Ya vimos los supuestos, los casos prácticos, en qué caso aplica cada uno de ellos y cuáles son las tasas correspondientes, ¿no? Entonces es importante conocer para poder estar cumpliendo siempre con lo indicado por la SUNAT, ¿no? Asimismo, agradecerles a todos por estar siempre acompañándonos cada viernes con estos talleres de tributación básica. Como les indiqué al inicio de la charla, pues el día de hoy es la última sesión con ustedes. Esperamos que mi compañera y yo les hayamos podido apoyar con un granito de arena para que puedan ustedes conocer un poco más sobre sus negocios, sobre sus emprendimientos y pueden, como siempre, revisar la información en el canal de YouTube, que lo pueden ubicar y revisar las veces que ustedes quieran, ¿no? Esto también sería todo de mi parte y hasta una nueva oportunidad con todos ustedes. Gracias. Gracias a todos.